12. Gloria a Dios. Génesis capítulo 12. ¿Sí lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Amén. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vamos a orar, pues. Amado Padre, en tu presencia, estando en esta mañana, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, tu favor y tu fidelidad para con tus hijos. Señor, sabemos que sin ti nada podemos hacer. Amén. Somos tan insuficientes, Padre. Aleluya. Pero gracias por Jesucristo. Amén. Porque por medio de Él, aleluya, que nos fortalece, todo lo podemos, oh Dios. Aleluya. Bendícenos en esta mañana. Usted reciba la gloria, la honra y el honor. Solamente son para ti, Padre. Yo pido ahora que tu palabra corra y sea glorificada. Amén. Que todo pensamiento de hombre sea quitado. Y que sea tu sola palabra hablándonos, oh Dios. Porque en ella está la vida eterna. Gracias. Y de hecho, Señor, no queremos otra cosa que no sea tu palabra. Amén. Aleluya. Así que bendícenos pues con ella. Y cuando salgamos de este lugar, salgamos bendecidos, oh Dios. Aleluya. Con nuestro corazón ardiendo como los caminantes que iban hacia Maús. Cuando usted mismo les abrió las escrituras y ellos pudieron ver que eras tú, Señor. Que así salgamos, oh Dios, de este lugar, posicionados en tu palabra, sabiendo que somos tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Perdónanos toda incredulidad. Perdónanos todo lo malo, Señor. Porque fallamos, Padre. Tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado y nos santifique ahora para poder servirte. Porque pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en Él te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento en esta hora. Bendecido sea el nombre del Señor. El domingo pasado terminamos de hablar de lo que es el tiempo de cosecha. ¿Cuántos creen que estamos en ese tiempo? Amén. Amén. Estamos hablando del tiempo de cosecha porque el Señor se va a llevar a los suyos el buen fruto. Correcto. Amén. Pero en esta mañana, ese fruto que está en nosotros tiene que producir algo. Correcto. Así es, Señor. Y lo que usted y yo podamos tener lo colocó Dios. Amén. El llamamiento lo hizo Dios. Correcto. Amén. Y Él es muy celoso con lo de Él. Correcto. Y Él demanda una separación total. Amén. Cuando Dios llama, sería el título del mensaje, demanda una separación total de la incredulidad. De hecho, el profeta predicó un mensaje con ese título similar. Amén. Y tomamos la escritura de Abraham porque la vida de Abraham es la vida de un verdadero creyente. Desde que fue llamado hasta que recibió la bendición plena. ¿A cuántos llamó el Señor en esta hora? ¿Cuántos han sido llamados por Él? Y al estudiar un poco la vida de Abraham, vemos que hubo situaciones adversas en él. O sea, el Señor le habló y no obedeció plenamente quizás a lo que Él le indicó. Mas sin embargo, el corazón de Abraham estaba dispuesto a obedecerle completamente. Quizás usted y yo sabemos que nos falta. Amén. Sabemos que hay cosas que tenemos que cumplirlas, que hacer. Y hoy día podemos decir que en todo no hemos obedecido. Que Dios tenga misericordia. Porque cuando la palabra del Señor sale, Él quiere que usted y yo la ejecutemos de una vez. Correcto. Pero mire, la paciencia del Señor contigo y conmigo
es para salvación, como dice Pedro. Qué tremenda paciencia nos tiene Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Correcto. Este capítulo 12 comienza haciendo una afirmación, diciendo, pero Jehová. O sea, antes de este versículo, ya él había hablado con Abraham y le había dicho que abandonara su tierra y su parentela. Usted busca en el mapa y consigue la distancia que hay entre Ur de los Caldeos y Harán, hasta donde llegaron en ese momento. Y son 960 kilómetros. ¿Cuánto hay del sur y a oriente? 800 kilómetros. Imagínese usted la distancia. Tremendo. Piensa el esfuerzo que él hizo juntamente con su papá Taré. Ya vamos a hablar un poquito de él. Amén. Y con todo lo que tenía, con su esposa y con Lot. Porque Harán, que era el segundo hermano, murió allí en Ur de los Caldeos. Y de Nacor no se dice nada. Según los estudiosos y la historia, dice que Nacor sí se quedó en Ur. Pero yo quiero que usted piense un poquito, porque lo que demanda ser obediente a Dios, mire el sacrificio que eso implica. Amén. Y usted y yo podemos tomar un avión ahorita, o tomar un autobús, o tomar un carro, y depende del medio de transporte llegamos en tanto tiempo. Señor, correcto. Pero imagínese a pie, Tremendo. a camello. ¿Cuánto tiempo les tomaría a ellos? Tremendo. Porque en el capítulo 11, en el versículo, vamos a decir del versículo 31, dice, y tomó Taré a Abraham. ¿Quién era Taré? Un descendiente de Sem, hijo de Noé. Amén. Y a Lot, hijo de Harán, que era su hijo, o sea, Lot que era su nieto, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero llegaron hasta Harán, un poquito más de la mitad del camino, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Aleluya. Hermano Romy, es contradictorio, ¿no? Porque Dios llama a Abraham, pero dice la Biblia que fue Taré el que tomó a su hijo, Correcto. y tomó a su nieto, y tomó a su nuera, y salieron, porque él había oído del llamado que Dios le había hecho a Abraham. Amén. Mas sin embargo, todos ellos vienen de la línea de Noé. Y en capítulos anteriores, porque si nos ponemos a leer todo sería tremendo, pero la idea es que usted en su casa investigue y estudie. Aleluya. Después que el capítulo 6 de Génesis, la maldad de los hombres, donde el Señor vio que aún desde el más pequeño hasta el más grande, los designios de su corazón era solamente hacer lo malo. Entonces el Señor se arrepintió de haber hecho hombres sobre la tierra y dijo, los voy a destruir, los voy a matar a todos, y con ellos a los animales y a todos. Pero el capítulo 6 dice, pero Noé halló gracia ante Dios. ¿Cuántos han hallado gracia ante Dios en esta hora? Porque el designio de los corazones de ellos es hacer lo malo. Pero Noé era justo y halló gracia delante de Dios. Amén. Usted sabe, vino ese diluvio. Dice que las cataratas del cielo fueron rotas. Aleluya. Y se inundó toda la tierra por 40 días y 40 noches estuvo lloviendo, hasta que el agua sobrepasó por 15 codos la cumbre más alta. Entre tanto, el arca que llevaba a Noé y a toda su familia, y los animales que el Espíritu de Dios dirigió y guió hasta el arca, estaban flotando y pasando sobre la gran tribulación. Ya había ocurrido un rapto. Aleluya. Y ese rapto lo hizo Enoc.
¿Quién engendró a Matusalén? Correcto, sí, señor. Cuando tenía 65 años, Enoc engendró a Matusalén. Correcto, amén. Y después que nació ese muchacho, empezó Enoc a caminar con Dios. Sí, señor. Caminó 300 años y un día salió a caminar con Dios y el Señor se lo llevó. Correcto, amén, amén. Gloria a Dios. Usted sabe que Matusalén significa el día que éste muera, ocurrirá el diluvio. Y el mismo año en que Matusalén murió, las cataratas de los cielos fueron rotas Sí, señor. y la tierra fue inundada, hermano. Aleluya. Pero fíjese la misericordia de Dios. Él había dicho que iba a acabar con todo y se arrepintió. Dios se arrepiente, dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. Sí, señor. Eso lo dice la Escritura. Amén. Mas sin embargo, Noé halló gracia. ¿Qué es lo que viene para este mundo ahorita, hermano? Que lo olemos. Ahora no es con agua, ahora es con fuego y azufre y candela. ¿Qué es lo que viene, hermano? Destrucción plena. Correcto. Pero tú y yo hemos hallado gracia en esta mañana de su presencia. Gloria a Dios. Por la misericordia de Dios. Amén, amén. Porque el mismo gen que estuvo en Adán, estuvo también en Noé. Señor. Y ahora el Señor lo consigue en Abraham. Aleluya. Correcto. Aleluya. Según la historia, porque investigamos sobre esto, no está en la Biblia. Entonces, lo que no está en la Biblia, usted lo puede tomar o lo puede dejar. Así, sin temor, sin miedo. Amén. Pero si dice Josué, el capítulo 24 de Josué, cuando Josué se va a despedir del pueblo, porque el Señor se lo va a llevar, Josué les dice y le da un discurso. Déjeme leérselo aquí rapiditamente. Josué capítulo 24, y él habla de Taré. Él dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Eso es en Arán. Pero los padres dicen: esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es decir, que en Arán todavía le servían a dioses extraños. El profeta dice que Abraham era un idólatra. Correcto, Señor. Correcto, amén, amén. Él también adoraba ídolos, Señor. como su padre Taré. Correcto. Recuerde que de los 3 hijos de Noé se llena toda la tierra. Sí. Amén. Y Abraham y todos ellos vienen por la línea de Sem, Correcto. pero por la línea de Can viene todo lo malo. Amén, Señor. Correcto. Y Can es el padre de Canaán. Sí, Señor. Correcto. Y Canaán lo maldice su abuelo por el pecado que hizo su papá. Correcto. Correcto. Cuando la tierra se secó y Noé empezó, ustedes la Biblia, ¿verdad? Estamos. Correcto. Correcto. Y ya se secó la tierra. La Biblia dice que Noé empezó a arar y sembró un viñedo. Señor. Y cuando recogió el fruto se emborrachó. Sí, Señor. Correcto. Así fue. Pero es un elegido de Dios. Tremendo. Y falló. ¿Quién no falla? ¿Quién no comete errores? Amén. Amén. Pero él halló gracia delante de Dios. Correcto. Eso nos indica que nosotros, siendo llamados por él, habiendo hallado gracia delante de él, cometeremos errores, hermano. Correcto. Sí, Señor. No por eso usted dude del llamado que Dios le hizo. Aleluya. Aleluya. Sino que confíe. Si caíste, arrepiéntete, levántate y continúa tu jornada. Porque él fue el que nos llamó. Señor. Porque no llamó a otros, sino que te llamó a ti. Porque él llamó a Abraham y no llamó a Nacor. Correcto. Amén. Porque no llamó, aleluya, sino que te llamó a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y cambió la desnudez. Usted sabe lo que el profeta y lo que la revelación nos enseña tocante a eso. Aleluya. Hizo vileza contra su papá. Y fue y se lo dijo a sus hermanos. Y ellos vinieron de espalda, llevaron una manta y taparon a su papá Noé. Pero cuando él se le pasa todo y se despierta, aleluya,
Se da cuenta de lo que su hijo Can había hecho y dijo la maldición que dio contra él. Señor, Pero maldice a Canaán, que es su nieto. Aleluya, que es la simiente que sale de Can. correcto. Can también tuvo un hijo que se llamó Cus. Señor. Y Cus engendró a Nimrod. Sí, señor, correcto, amén. Sí, señor. O sea que Nimrod era el bisnieto de Noé. Sí, señor. Tremendo. De un solo hombre. Aleluya. De tal manera que en ese mismo tiempo nació cuando Noé tenía 500 años, imagínese usted. Engendró a Sem, Can y Jafet, así dice. O sea que vino uno tras otro. Amén. Y ellos también crecieron y se casaron, y cada uno de ellos empezó a tener descendencia, empezó a tener familia y convivían entre ellos. Y Nimrod, siendo el bisnieto de Noé, dice la Biblia que fue el primer poderoso sobre la tierra, un vigoroso cazador delante de Jehová. Pero cazaba animales y cazaba gente, también las mataba, oye, para que sepan. Correcto. Aleluya. Que cazaba animales, sí, pero hombres también. Era perverso, era sanguinario, porque a través de Can se coló la descendencia que venía de Caín, de la descendencia de serpiente. Correcto. Aleluya, pero era fuerte, era vigoroso, y Nimrod se hizo un reino. Señor. Aquí lo dice la Biblia. Correcto. Gloria a Dios. Lo que pasa es que tenemos que entender las escrituras y estudiarlas, ¿verdad que sí? Busque conmigo Génesis capítulo 5. Gloria al Señor. Aleluya. Déjeme ver si lo consigo por aquí. Si usted lo consigue primero que yo, me ayuda. No, es que es Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Amén. Los hijos de Can fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sacta, Brahma y Sacteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus, versículo 8, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, un dicho, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel. Babel. Y Nimrod sometió a todos los pobladores de la tierra en ese tiempo. ¿Cuántos eran, pues? Recuerden que no había quedado más nadie, sino Noé y sus hijos. Ahora este es el bisnieto de Noé, la familia de Noé. Aleluya. Recuerden que en esos años vivían mucho tiempo con el propósito también de poblar la tierra. Pero nadie vivió 1000 años. Ninguno cumplió el día que el Señor le dijo a Adán. El día de que, aleluya, que comas del árbol, morirás. Y recuerden que Pedro dice que un día para con el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso que el que más vivió de todos ellos, ¿quién fue? Matusalén. ¿Cuántos años vivió? 969. 969 años. Amén. No llegó a un día. O sea, no llegó a 1000 años. Nadie vivió 1000 años. Pero ¿sabe quién vamos a vivir 1000 años? Usted y yo. En este reinado milenial que está aquí próximo. ¿Cuánto falta? Bueno, póngale 3 años y medio, no sé lo que falta, y nos venimos al milenio. Aleluya. Amén. Y su reino fue Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. Por eso que el capítulo 11 del libro de Génesis, hablando de la torre de Babel, dice la Biblia que todos tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que salieron todos de oriente. ¿Hacia dónde? Lo que dice el capítulo 10: hacia la tierra de Sinar, a ese gran valle. ¿Liderados por quién? Por Nimrod. Y entre ellos iba Tarek.
Ahí va todo gente. Taré era un adorador de ídolos, como lo dijo Josué. Y no solamente adoraba, sino que lo fabricaba. Amén. Sinar es Ur de los Caldeos, una provincia de la gran Mesopotamia en ese tiempo. Es como decir Venezuela y que Sinar fuera, o Ur de los Caldeos fuera Caracas, algo así, para que podamos entender. Aleluya. Y ahí estaban todos ellos, adorando ídolos, eran politeístas. Todos adoraban el Dios que ellos querían. La luna, el sol, las estrellas, la fertilidad, X, tantos dioses. Y entre ellos estaban Taré. Y esos que eran descendientes de Sem, no de Cam. Porque los de Jafet, la descendencia de Jafet llenaron todas las costas en la tierra, por esa zona. ¿Sí han leído la Biblia, verdad? No me dicen amén esta mañana, pero es amén. Aleluya. Y entre ellos estaban los descendientes de Sem. Y estando en ese gran valle de Sinar, el Señor empieza a lidiar con Abraham. El Señor empieza a llamar a Abraham: sepárate de tu tierra. ¿Por qué? Porque son idólatras. Ellos lo van a cambiar. Yo conozco su corazón. Abraham, yo soy el único Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y la misma simiente que coloqué en Adán es la que veo en ti ahora. 100% pura. El fruto, igual que en Adán, lo veo en ti. Aleluya. Aleluya. Y estando allí en Sinar, en Ur de los Caldeos, el Dios empieza a trabajar con Abraham y a llamarlo. Su padre Taré se da cuenta de todo eso. Amén. Pero según la historia, él no creía en ese Dios que su hijo creía. Él no creía, hermano. Y seguía con su negocio. Y se dice. Y si quiere lo toma, si no quiere no lo toma. Se dice que un día Taré hizo un viaje lejos, por mucho tiempo, y dejó a Abraham encargado del negocio. Pero como el Señor se le estaba manifestando a Abraham, todos los que venían a comprar ídolos, él los desanimaba. ¿Cómo tú vas a confiar en un Dios que lo hicimos hoy mismo? ¿Cómo vas a confiar en un Dios que lo hizo el hombre? Eso lo fabricamos ayer. Y la gente se iba del negocio, imagínese usted, sin nada, y el negocio iba cuesta abajo, hermano. Iba quebrando, desanimaba a los clientes, porque el Señor estaba trabajando con él. En ese tiempo, se dice, Abraham tomó un hacha y empezó a destruir a todos los ídolos, porque al tiempo de Taré de regresar se estaba secando su papá, y destruyó a hachazos, hermanos, todos los ídolos, pero dejó el ídolo más grande. Y le puso el hacha por ahí. Y cuando llegó su papá, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, Abraham? Bueno, vino una cliente y le trajo una ofrenda a los dioses más pequeños, y este se puso bravo y con el hacha los destruyó a todos. Eso está en la historia judía. Yo no sé si usted lo pueda tomar o no, pero recuerda que el profeta aún tomaba libros de escritores y él investigaba y él buscaba, ¿correcto? Entonces el papá le dice: ¿pero cómo es posible? Si ellos no tienen vida. Ellos no tienen vida. ¿Y qué haces tú poniendo tu confianza en esos dioses que no se pueden defender ni ellos mismos? Se parece al caso de Gedeón, ¿verdad? Que de Gedeón, mire, agarró esa estatua y la destruyó. Aleluya. Bueno, que se defienda la estatua contra él. No, hermano, esos son dioses muertos, hechos por la mano del hombre. No tienen vida. Según el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen bocas y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan, narices tienen pero no huelen, y semejantes a esos dioses son aquellos que los hacen. Así era Taré, así era Abraham también un tiempo, hasta que la gracia se le empezó a revelar. Aleluya. ¿Cómo tú vas a adorar a algo que tú hiciste? Tú eres mayor. Si tú hiciste una creación, tú eres el Dios de eso.
Porque tú lo hiciste. Pero por eso nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque fuimos hechos por Él. Para la alabanza de su gloria. Aleluya. Bendito el Señor. Aleluya. Y sin embargo, este acontecimiento, según esa historia, no convirtió a Taré. Él seguía con sus ídolos. Y después que Abraham destruyó todos esos ídolos, él mismo tomó a su hijo y se lo llevó a Nimrod, porque era rey. Eso es lo que se dice. De todas maneras, yo me quedo con la palabra. Aleluya. Y según Abraham lo tomaron, hermanos, y lo lanzaron al fuego. Según. Pero el fuego no lo pudo tocar. Ustedes saben que Abraham murió allí en Ur de los Caldeos. Y Abraham estaba como neutral. Y digo, el que salga victorioso de esta, Nimrod o Abraham, con ese me voy yo. Y cuando él vio que su hermano el Señor lo libró por su mano poderosa, con Abraham me quedo. Y por haber confesado eso, lo tomaron a Abraham, que era el papá de Lot, y lo lanzaron al fuego, pero él sí murió. La Biblia dice que él murió en Ur de los Caldeos, Abraham. Aleluya. Quizás nosotros tenemos que filtrar todo esto con la Biblia, pero para llevar una secuencia, y quizás todo esto fue el detonante para que entonces Taré dijera, vámonos. Entonces vamos a dónde? A Canaán, donde dice Abraham. Aleluya. Y por eso toma, bendito el Señor, lo veo así mirándome, como que mirándome, pero porque emprenden el viaje entonces de Ur de los Caldeos hasta el destino, según el propósito de Taré, dice la Biblia, era Canaán. Pero recorrieron como 960 kilómetros hasta la tierra que se llama Harán y permaneció allí hasta que él murió. Por eso que también el nombre Taré significa estancamiento, porque no logró su cometido de llegar a Canaán. ¿Sabe por qué? Porque su corazón se inclinaba aún a la religión de Nimrod, de los ídolos. Él salió de ahí, de Sinar, de Babel, de esa región, pero la religión no salió de él. Porque Dios no lo llamó a él. Dios te llamó a ti. A lo mejor a tu papá no lo llamó, a tu hermana, a tu hermano, a tu tío. Y por eso tienen una diabla bárbara ahí. Pues eso no es Satanás. O un Benito, tantos ídolos falsos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios no sabemos si más adelante Dios lo pueda llamar a él. Pero hasta este día Dios no los ha llamado. Y todo aquel que Dios nos llama adora un ídolo. Es adorador de ídolos. Aleluya. Aún si usted está aquí y Dios no te llamó, usted tendrá un ídolo. Que no sea Dios. Puede ser el carro, la casa, el trabajo, los hijos, la familia. Y lo puedes poner como un ídolo, adorando a ídolos. ¿Sabe quiénes son aquellos que adoran al verdadero Dios? Los que son llamados por Él. Los que son llamados por el Señor. Que entre el caminar, aleluya, logran hacer una total separación de la incredulidad. Así que Taré muere en Harán. Dice la Biblia que tenía 205 años cuando él murió. Y estando en Harán, nuevamente el Señor, empero Jehová había dicho. El Señor vuelve a llamar a Abraham. Sepárate de tu tierra y de tu parentela. Amén, correcto. Yo le digo algo, ¿tendrá usted que dejar toda su familia? Si no han sido llamados por Dios, ¿qué vamos a hacer? Aleluya. Pero si la familia camina con Cristo unida, amén. Bendito el Señor Jesús. Aleluya. Y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré. ¿A quién? A ti fue que yo te llamé. Y cuando Abraham emprende el viaje ahora de Harán a Canaán,
La distancia entre Ur de los Caldeos y el destino final, que era Canaán, toda esa región, eran aproximadamente 1650 kilómetros. O sea que de Harán a Canaán, ¿cuánto era, hermano? Tenemos 650 más 40, 690 kilómetros. Y emprende nuevamente Abraham el viaje, porque cuando Dios lo llama a él, le dice: vas a ir a una tierra que yo te mostraré. Amén. Por eso que el profeta dice que él no nos dice todas las cosas, él te da la cuota inicial, él dice: camina. ¿Para dónde? Camina. Camina. Amén. ¿Es así o no es así, hermano? Amén. Camina. ¿Hacia dónde? A la tierra que yo te mostraré. Amén. Aleluya. Pero se llevó a Lot. Tremendo. No lo podía dejar. Era como su hijo. Ya no estaba Taré. Y su papá murió siendo él un niño. Así que yo lo crié. Él pensaba que él era de su familia. Él pensaba que Lot pertenecía a su familia, pero no lo era. Porque cuando Dios lo llama a él, el profeta dice: cuando Dios llama a un hombre, estamos hablando de llamamiento, ¿eh? ¿A quién también llama? Estudiantes del mensaje, ayúdenme. ¿A quién llama también? A su esposa. Amén. Cuando Dios llama a un hombre, también llama a su esposa. Porque los dos son una sola carne. Es tremendo. Mire, oiga esto, yo no sé cómo lo va a tomar usted, pero vamos a hablar de eso un poquito esta mañana. Tremendo. Para que Adán y Eva fueran una sola carne en un cuerpo humano, primero era una sola cosa en una teofanía. Correcto. Porque la teofanía de ellos la creó el Señor, varón y hembra. Correcto. Amén. O sea que estamos unidos desde la eternidad. Por eso que cuando le llegaron los fariseos y le dijeron: Señor, ¿qué dices tú del divorcio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Moisés le dio la carta de divorcio? Y le dijo: por la dureza de vuestros corazones. Es que no habéis leído en el principio que cuando Dios los hizo varón y hembra, los creó en uno solo. Y usted lo puede leer en Génesis capítulo 5, versículo 2. Y a esto lo llamó Dios Adán. Amén. Varón y hembra. Amén. En el principio eran uno solo. Correcto. Amén. Y cuando se juntan siguen siendo uno solo. Correcto. Por eso que Dios no aprueba el divorcio. Aleluya. Correcto. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Amén. Pero ¿cuándo lo unió? ¿Aquí en la tierra? No, desde la eternidad viene unido. Gloria a Dios. En un cuerpo celestial lo hizo y lo hizo un cuerpo terrenal. ¿Cuánto más entonces? Aleluya. El hombre entonces quiere por su manera, buscando porque esto, por aquello, porque Dios, Moisés canta el divorcio, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque si no me gustaba, porque si ya hizo esto, porque si no me hizo una comida temprano, la repudio. Por la dureza de su corazón, porque se le puso vieja la mujer y hay otra más bonita que le gusta, la repudio y me caso otra vez. Pero que al principio no fue así. Y si en el principio la palabra no fue así, al final tampoco lo será. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Somos uno solo. Ay, hermano, pero yo a mi esposa la amo, no la amo, para él, usted verá. Si está bravo con ella o con él, conténtese como sea. Pero no hay más opción. Aquí en la tierra no hay más opción. Aleluya. Tremendo. No lo hay. Mas sin embargo, la única salvedad que el Señor da, dice: salvo fornicación. Correcto, Señor. Correcto. Amén. Y la Biblia que el profeta usaba es esa Biblia que hace la diferencia entre adulterio y fornicación. Correcto. Porque hay una versión en inglés que lo toman igual. El adulterio y fornicación es la misma expresión en inglés y lo toman igual, pero la que el hermano Branham usaba no era esa. Amén. Y salvo fornicación es pecado antes de casarse. Es cuando se comete el acto sexual sin estar casado. Amén. Correcto. De tal manera que un soltero no puede adulterar, fornica.
Y un casado no puede fornicar porque está casado. Un casado adultera cuando le es infiel, aleluya, a su esposo, a su esposa. Amén. Entonces, si la muchacha no era pura y se casaba con él y no le decía nada, ahora yo no sé, y él no se dio cuenta, vamos a poner que sea así, y ella de aquí a 10, 20 años le quiere confesar a él porque quiere arreglar su vida, porque está escuchando la palabra y se quiere enderezar y tiene que confesarle su pecado a su esposo. Si ella se lo confiesa y él la repudia, él tiene todo el derecho y la libertad por la palabra de divorciarse y volverse a casar. Es la única manera. O la puede perdonar y seguir con ella. Amén. Aleluya. ¿Cuántos creen esta palabra? Es la palabra del Señor. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Así que cuando Dios llama, Él demanda una separación de la incredulidad. Amén. Y usted sabe que llegaron hasta Canaán. ¿La tierra de quién? De los jebuseos, de los fereceos, de los cananeos. De Canaán. Del único que maldijo Noé. Y el Señor dijo, ni la tierra se la voy a dar. Se las voy a quitar. Por eso que el Señor a veces le da el trabajo al impío, al que no tiene a Dios. Dice la Biblia de acumular riquezas y tesoros y quitárselo y dárselo al que agrada a Dios. ¿Se ha leído eso en la palabra? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero en ese tiempo hubo una gran hambre en la tierra. Eso es lo que nos dice Génesis capítulo 12. Aleluya. Y partió Abraham, versículo 9, de allí caminando yendo hacia el Negev. Hacia el Negev, que eso pertenecía a la región de Canaán. Siquem, Betel, Negev. Usted busca, es que ahorita la tecnología ayuda a uno en esa parte fuerte. Y yo le preguntaba, dime una cosa, ¿cuánta distancia hay entre Betel y Negev? Según los tiempos bíblicos, como 50 kilómetros. Ya estaban en la zona. Correcto. Aleluya. Y Negev queda al sur de Canaán. Y cuando hubo la gran hambre, la Biblia dice que hubo entonces hambre en la tierra. Amén, Señor. Y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Pero qué cosa, hermano, ¿qué tiene Egipto, verdad? Porque en los tiempos de Jacob, claro, estaba José allí y fue el instrumento que Dios usó para preservar la vida de ellos, pero ¿dónde había abundancia? En Egipto. ¿Dónde tuvo que huir José para salvar la vida de Jesús y María? A Egipto. Para que se cumpliese la escritura que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Correcto. Aleluya. Pero recuerde que Abraham estaba allí y descendió a Egipto y Lot iba con ellos. Aleluya. Amén. Pero resulta, hermano, que ¿dónde se ubicaba geográficamente el huerto de Dios del Edén? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde estaba? ¿A dónde estaba? Amén. El huerto del Edén. Y no se dejen engañar, porque quieren sacar algunos documentales y toman los montes Roraima que están aquí en Venezuela. ¿Se han visto eso? Bueno, según geológicamente, es lo que se dice. Esa es la montaña más antigua del mundo. Entonces muchos dicen que el huerto del Edén estaba aquí en Venezuela y que eso forma parte por esto y por aquello y por lo otro. Pero tanto la Biblia como el mensaje dice que el huerto del Edén estaba en Egipto. Amén. Así es. Estaba ubicado en Egipto. Correcto. Amén. ¿Sí lo he leído? Amén. Aleluya. Y descendieron allí donde una vez estuvo el huerto de Dios. Aleluya. Donde hay abundancia. Amén. Amén. En toda la tierra había hambre, pero allí, si se fueron para allá porque ya había ahí.
Correcto. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. En el mensaje, el Edén de Satanás, dice el profeta, finalmente cuando terminó de hacer todo y finalmente culminó su cuartel general de la tierra en un hermoso lugar que está al oriente del Edén, llamado el huerto del Edén. Dios puso el cuartel general de la tierra en el huerto del Edén, en Egipto. Justamente al extremo oriental del huerto estaba el cuartel. Y sobre toda la situación, Él puso a su hijo y a la esposa de su hijo sobre todo eso, correcto. Así hizo Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En el mensaje, el Edén de Satanás. Así que si no sabía dónde estaba el huerto del Edén, ya lo sabe. ¿Dónde estaba? En Egipto. Y ahí descendió Abraham, aún con Lot y su esposa. Aleluya. El profeta dice que salieron de Harán sin nada. Abraham en Ur de los Caldeos no tenía nada. ¿Qué iba a tener si ayudaba a su papá en ese negocio? Imagínense. Y él mismo lo quebró. Y aún estando en Harán, tampoco tuvo nada. Aleluya. Pero cuando regresa de Egipto, viene bendecido por Dios. Aunque no lo había obedecido completamente, porque aún Lot estaba con él, pero Dios empezó a bendecir a Abraham, porque empezó, aleluya, a caminar con Dios y a obedecerle. Por eso le decía al principio, hermano, vea esto. Yo sé que usted y yo estamos aquí en esta mañana y quizás no le estamos obedeciendo a Dios totalmente como Él quiere. Quizás aún no hayamos hecho una separación total. Correcto, amén. Sí, Señor. De la incredulidad. Amén. De lo que nos aparta de Él 100%. Aleluya. Amén. Que solamente usted sabe y yo lo sé. Gloria a Dios, correcto. Amén. Eso puede ser familia. Amén. Puede ser iglesia. Correcto. Puede ser doctrinas. Correcto. Amén. Amén. Porque Abraham, por sentimentalismo, no se había apartado de su papá. Oye, papá, pero papá era un adorador de ídolos. Señor, correcto. Amén. Y nunca salió eso de su corazón. Pero es que aquí donde yo me formé, aquí donde yo crecí, aquí donde es esto, y aquí donde yo aprendí esto, y aquí nadie me saca de aquí. Tremendo. Aleluya, Dios no te puede bendecir. Amén. Pero como Dios nos ama tanto, aleluya, murió allí en Harán para que se despegara. Ya el viejito no podía caminar tanto tampoco, tan lejos. Le faltaban 690 kilómetros. Pero ¿cómo me voy si mi papá no aguanta ese viaje? Dios sabe lo que hace. Y aunque usted y yo sepamos que no estamos obedeciendo a Dios completamente, pero Él ve tu corazón y el mío. Y si en nuestro corazón es hacer solamente su voluntad, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Correcto. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ellos llegan a Egipto. La Biblia no lo relata, yo tampoco lo puedo identificar cuánto tiempo duró esa hambruna. Lo que sí sabemos es que ellos duraron un buen tiempo, porque para prosperar, hermano, no es un día para otro. Usted lee 2 y 3 versículos y usted se imagina que eso fue y la semana que viene vino el otro. No, esos son años. Eso es tiempo. Eso es un proceso. Aleluya. Y Saraí no estaba tan vieja todavía. Todavía estaba joven. Porque cuando Faraón la vio, que dijo, wow. El profeta dice, cuando Faraón vio a la pequeña Saraí, no vio en ella una belleza inigualable que no había visto en las egipcias. Pero cuando llegaron ahí a la frontera, le dijo a Abraham a ella, mira, yo sé que de verdad tú eres una mujer de hermoso parecer. Este será el bien que tú me darás a mí, que donde en cada tierra extranjera que nosotros lleguemos,
dirás tú que eres mi hermana. No sea que por causa de tu belleza entonces a mí. Yo veo que Abraham era un hombre como nosotros, hermano. Amén. Pero ¿sabe que nunca hizo Abraham dudar de Dios? ¿Sí lo está entendiendo esta mañana? Correcto. Amén. Amén. Imagínese, no sea que por tu causa yo voy a morir, así que di que eres mi hermana, y por ese motivo Faraón la toma. Pero el Señor le dijo a Faraón, mira, sí le digo a ella, porque después Faraón manda a llamar a Abraham y le dice, ¿por qué no me dijiste que era tu hermana? Correcto. Tu esposa, sino que me dijiste que era tu hermana. Aleluya, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Amén. Aleluya. Porque el Señor había cerrado el vientre Correcto. de todas las egipcias. Amén. Él le dijo, tú no vas a sembrar la simiente como lo hizo serpiente con Eva en el principio. Correcto. En esas predicaciones que tomábamos uno puede ver la palabra también. Porque el Señor hizo con Adán un pacto pero con condiciones, ¿sí o no? Correcto. Hizo un pacto con Adán condicional. Correcto. Yo te bendeciré, yo estaré contigo, yo haré esto, pero el día que comas del árbol que te mandé que no comiese, ese día morirás. Amén. Correcto. Y fíjese que había una condición y Adán rompió esa condición y el pacto se quebrantó. Amén. Pero ¿cuántos errores no cometió Abraham? ¿Y por qué el pacto no se quebrantaba con él? Ahí está. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Así que por ese motivo regresan nuevamente ¿hacia dónde? Hacia el Negev. Él y su mujer con todo lo que tenía, y también iba Lot allí, hermano. Ya se empezaba a ver la prosperidad que el Señor le estaba dando, y aún Lot estaba siendo bendecido por el mismo Abraham, hermano. Aleluya. A veces nuestros hijos, nuestros familiares, si están allí sujetos, aunque no sean verdaderos creyentes y son obedientes, Dios puede tener misericordia de ellos. Correcto. ¿Cuántos lo pueden creer y alcanzarlo? Aleluya. Aleluya. Génesis 13:10 que dice, para que vean lo que dice la Biblia tocante a Egipto como el huerto. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, ahí, antes que destruyese a Sodoma y a Gomorra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero fíjense que cuando llegan nuevamente al encinar de Mamre, allí a Siquem, toda esa región, eso no estaba muy lejos, hermano. Siquem, de Betel, del Negev, el encinar de Mamre, todo eso allí estaba conectado 50, 40, 60 kilómetros. Porque el Señor le dijo a Abraham, toda esta tierra, a donde te alcanza la vista, yo te la voy a dar a ti. Sí, Señor. ¿Ve? Y el Señor le dijo, muévete por toda la tierra. Bueno, ¿y qué hacía Abraham? Levantaba la tienda, iba a la distancia y se establecía, obedeciéndole a Dios, hermano. El Señor le dijo, vas a vivir en toda esta tierra. ¿Qué entiende usted por eso? ¿Tendrá Dios confianza en nosotros para darnos así instrucciones tan sencillas y tan simples? Aleluya, aleluya. Pero los dos habían prosperado tanto en Egipto que el lugar donde estaban, usted sabe, no era suficiente, y empezó la riña de los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Amén. Los que creían el mensaje y los que no lo creían.
Por eso que hay pelea entre pastores. Por eso que hay riñas, por eso que hay diferencia. Tremendo. Amén. Gloria al Señor. Porque unos tienen la promesa y otros no. Amén. Correcto. Amén. Unos tienen la palabra y otros no. Correcto. Los pastores de Abraham creían en la palabra del Dios de Abraham. Y ellos sabían que Dios había llamado a Abraham. Pero ellos también creían en ese Dios. En cambio, los pastores de Lot creían en lo que Lot decía. Una religión a su manera. Aleluya. Por eso que tiene que haber en algún momento una separación total. A veces creemos que por tener compañerismo todos hacían lo que Dios quiere. Yo no sé. Si el compañerismo que vamos a tener es alrededor de la palabra, eso es lo que el Señor quiere. Pero si es por decir que estamos unidos para que haya una foto y nos abracemos y nos tomemos una sopa o nos comamos una parrilla, entonces estamos en compañerismo. Eso es compañerismo. El verdadero compañerismo es en la palabra del Señor. Aleluya. Así que ellos se separaron. Usted conoce la historia. Abraham le dijo: no está bien que esto suceda entre nosotros porque somos hermanos. Si tú te vas a la izquierda, yo a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo a la izquierda. Y ya, mire, ya tenía vistiado esa llanura de Sodoma y Gomorra, hermano. Ya lo tenía, hermano, porque era un lugar de riego bien bonito. Amén. ¿Saben por qué? Porque esa llanura no pertenecía a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y tarde o temprano tiene que irse el incrédulo. Tiene que salir. Era plan de Dios. Porque él se fue a Sodoma. ¿Y dónde se quedó Abraham? En la tierra que Dios le prometió que le iba a dar a él. ¿Y cuál es esa tierra? La palabra. ¿Cuál es esa tierra? El Espíritu Santo. Amén. Dame un aplauso al Señor en esta mañana. Recuerda que estamos hablando de que cuando el Señor llama, Él demanda una separación total. Para que pueda entonces venir la bendición de Dios para ti y para mí. No una separación momentánea, sino total de la incredulidad y todo lo que eso implica. Bendecido sea el nombre del Señor. Y cuando por fin, hermano, Lot se va, aleluya, de una u otra manera el Señor hace que su palabra se cumpla. Él hace que su palabra se cumpla. Aleluya. Y dice la Escritura, estamos ahorita por el capítulo 13, estamos avanzando rápidamente. En el versículo 14 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Amén. Levántate, ve por la tierra. Oiga lo que el Señor le dice después que hubo la separación entre Lot y él. Y ahora dice: levántate. Y Abraham se quedó acostado de ella. No, hermano. Amén. La palabra nos pide que ejecutemos, que accionemos, que hagamos. Amén. Y el Señor dice: y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y en ese tiempo la tierra estaba llena de cananeos, de jebuseos, estaba full, hermano. Aleluya, de todos los descendientes de Canaán, de Can. Amén. ¿Y qué hizo Abraham? Removiendo su tienda, ¿qué hizo? Se levantó. El Señor nos dice en esta mañana: cree que yo soy tu sanador. Pero eso va a ser para el mes que viene. ¿Qué clase de fe es esa? Amén, con esta palabra que estamos recibiendo. Amén. Y parece que oímos palabras y siempre las promesas las ponemos para el futuro. Tremendo. Él dice: en tiempo presente yo soy Jehová tu sanador. Correcto, sí, Señor.
Si usted es un creyente de la palabra, eso tiene que hacerse efectivo ahora mismo. Levántese, agarre su tienda y camine por toda la tierra. Es decir, tome posesión de toda la palabra que el Señor le está dando a usted en esta mañana. Pero somos tan pasivos ahí y nos ponemos a pensar, ¿será verdad? ¿No será verdad? El Señor me dijo que caminara, pero ¿para dónde me voy? Y yo estoy muy acostumbrado a mi airecito, a mi camita, a mi almohada, a mi comodidad. Ahora me dice que me vaya, pero ¿para dónde? Señor, ¿para dónde? Camina. ¿Pero qué me vas a dar? Camina. ¿Qué quieres para mí? ¿Me crees? Si yo te creo, claro que te digo. Camina entonces y confía en mí. Aleluya. Aleluya. Y empieza Dios a bendecir a Abraham por toda esa región que Él le prometió que Él iba a dar. Amén. Para que se cumpliese la escritura que le dijo a Josué: todo lo que pisara la planta de vuestros pies será vuestro. Y por eso que Él empezó a moverse a lo largo y a lo ancho, pisando, tomando posesión de lo que Dios le dio. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios en tiempo presente. El mensaje dice: ahora mismo somos los hijos de Dios. No mañana, no pasado. Aleluya. Aleluya. Imagínense Josué en esa tremenda batalla, hermano. Ya estaba declinando el día, se estaba viendo la penumbra. En esa tremenda batalla, ¿será que le digo al sol que se pare? Mejor lo hago mañana. No. Inspirado, él no oró. Inspirado por el Señor, estando en la línea del deber, Él habló al sol. Porque ese pacto también lo acompañaba a Él. Que se manifestó lo que el Señor le dio a Adán en el principio, antes del pecado. Que ellos iban a tener dominio sobre la naturaleza y todos sus elementos, aún hasta el sol y la luna. Y como ese gen también estaba en Josué, Él habló la palabra y el sol se detuvo y la luna también. ¿Cómo lo pueden creer? Háblale a su enfermedad, a ese demonio, porque toda enfermedad es un demonio. Háblale a ese demonio de la apatía, de la frialdad. Reprenda tu espíritu de duda en su mente y échalo fuera. Y conquiste a sus enemigos también. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Y vemos que Abraham, hermano, ¿qué está sucediendo con él? Está creciendo en Dios. Dios lo está bendiciendo. Y el hermano Branham dice que cuando Abraham, juntamente aún con Lot y con Sarai, regresaron por la causa que pasó con Faraón de Egipto otra vez a la tierra del Neguet, allá a la tierra prometida, el profeta dice que ya el Señor venía bendiciendo a Abraham. Y él dice: ¿cómo que Dios no bendice? Si en Ur ni en Harán no tenía nada. Amén. Pero según el capítulo 14, cuando esos 4 reyes que tenían sometida toda esa región, aleluya, y estos 5 reyes, incluyendo los de acá, los de este lado del río, incluyendo los de Sodoma y Gomorra, tenían 13 años pagándole a Kedorlaomer y al otro. Eso no es tremendo, ¿verdad? Y en el año 13º ya está bueno, ya no le vamos a pagar más tributo ni impuestos. Y en el año 14 de su rebelión vinieron esos 4 reyes, prácticamente recorriendo toda esa región y destruyéndolo todo. Toda esa región que había caminado Abraham con su familia también. Aleluya. Y destruyeron y acabaron con todas esas regiones. Y también llegaron a Sodoma y a Gomorra. Y se llevaron a los reyes y se llevaron todo lo que había allí. Y también se llevaron a Lot, sus sobrinos, sus parientes. Y Abraham tenía amigos allí. El nombre de uno de ellos era Escol, correcto, que eran aliados de Abraham. Y uno de los que escapó de Sodoma fue corriendo. ¿Usted cree que eso era de ahí a la esquina?
Eso era un día de camino. Y le contó todo lo que había sucedido. Y le dijo, y también se llevaron a tu sobrino Lot. Hermano, cuando a Abraham le llega esa noticia, su corazón saltó de amor por su familiar. Nosotros sabemos que la palabra de Dios se va a cumplir y se cumplirá. Pero nuestro corazón se angustia por nuestros seres amados, por nuestros seres queridos, porque el juicio está que cae sobre esta tierra. Pero ¿a quién llamó Dios? ¿A quién llamó Dios? ¿A quién llamó Dios? ¿A caminar con quién? Con Él. Aleluya. Lot no tenía la culpa de ser así, que Dios no lo llamó a él. Por más que quiso vivir como vivió, él no pudo, porque no tenía ese genio en su corazón, no tenía esa simiente, y por tanto la cosecha no podía ser la cosecha de Dios, la cosecha que estaba dando Abraham, hermano. ¿Y qué dice la Escritura para resumir? Aleluya. Sí me estoy dando a entender. Correcto. No hay mucha información, sino que vamos bien. Si no, hacemos una pausa. Aleluya. Y vino ese mensajero y le da la noticia a Abraham que se llevaron también a Lot. Y ese mismo día a sus siervos, los nacidos en casa, 318 hombres. ¿Cómo que Dios no bendice? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ya Abraham había atravesado el río de muerte, el río Éufrates. Había avanzado por encima de esas tribulaciones. Había vencido. Dios lo estaba bendiciendo. Y todavía faltaba más. Aleluya. Aleluya. Hermano, y esa misma noche sale él con esos 318 hombres criados, siervos suyos que habían nacido en casa. La Biblia dice que ya Abraham tenía mucho ganado, tenía mucho oro. ¿No lo dice la Escritura? Amén. ¿Cómo es eso entonces que no, hermano, que esto no, que hermano, que los hijos de Dios tienen que ser pobres, tienen que ser así, que los hijos de Dios. Mira, Dios sabe lo que te da a ti. Porque hay algunos que viven humilditamente, humildito, y son fieles a Dios. Pero cuando llegan a obtener algo, hermano, se olvidan de Dios. Correcto, así es. No tienen nada. Después el Señor le da una moto, ya no vienen a todos los cultos. Cuando le da una camioneta nueva, los domingos vamos para Tucaca o Morrocoy, en vez de estar en la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Pero a los que son fieles, a los que tienen el gen de Abraham, si a él le place, los puede bendecir ricamente también en la economía. ¿No es así? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque eso no pondrá la mirada a las cosas materiales. Será como un instrumento más bien para servir al Señor, para dedicárselo a Él. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta hora? ¿Cuánto pueden decir un buen amén? Porque Dios no se puede contradecir. Entonces, ¿por qué le dio tanto a Abraham? No era Abraham, imagínense después. Abraham. Y tenía tanto. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y el hermano salió esa noche camino a enfrentar a esos 4 reyes que habían devorado toda la tierra, toda esa región. Eran ejércitos superpotentes, poderosos. Tremendos reyes aliados con tremendos ejércitos de infantería, de caballería, con escudos. Eran miles. Eran miles. Amén. Y Abraham se fue con su grupo y sus aliados también llevaron su gente. Aleluya. Y emprendieron a pie para encontrarlos a ellos, 190 kilómetros de camino aproximadamente. Aleluya. La gloria sea para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. 190 kilómetros.
Nosotros caminamos 2, 3 kilómetros y ya estamos cansados. Tremendo. Y ellos emprendieron y le cayeron de noche y derrotaron a esos 4 reyes. Aleluya. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible tan poquita gente contra ejércitos poderosos? Gloria a Dios. Aleluya, porque no es por tu fuerza, no es por mi fuerza. Amén. ¿Cómo es posible? Gloria a Aleluya, Dios. que esos 200 millones de demonios que fueron desatados en la Segunda Guerra Mundial ahora están luchando contra 318 elegidos de Dios. Y no lo pueden vencer porque no es por ti, es por mí, es por la fuerza de Dios que opera en nosotros. Gloria a Dios. Es por el poder que opera en nosotros. Y recuerden que Abraham era el elegido y andaba en obediencia. Amén. Iba creciendo. Iba creciendo. Correcto. Dios lo iba bendiciendo. Y ganó la batalla. Gloria a Dios. Tanto así que los reyes de Sodoma y de Gomorra le dijeron: danos la gente. Y Abraham, quédate tú con todos los botines. Es que esto me llama a mí mucho la atención. Tremendo. Aleluya. Porque hay algunos de nosotros que podemos ver entonces que todo lo que viene es bendición de Dios y no todo lo que viene es bendición de Dios. Correcto. No todo. Correcto. Así Y es. le dijo a Abraham: yo he levantado mis manos a Jehová y he jurado que no tomaré nada de ti, ni el cordel para mis zapatos, nada, para que después tú no digas que yo enriquecí y tú me enriqueciste a mí. Solamente lo de los jóvenes y los otros compañeros, y eso aparte, pero yo no tomaré nada. Aleluya. Y al ver el Dios Todopoderoso, aquí vamos a entrar a una parte muy buena. Aleluya. Oh, qué raro que se oye la electricidad un domingo de la mañana, hermano. Pero Dios sabe todas las cosas. Correcto. Si usted escucha con atención, puede captar lo que Dios nos está diciendo. Y el Señor se agradó tanto, aleluya, de ver el crecimiento de su hijo, ya estando apartado totalmente de la incredulidad y separado, que Dios mismo se le apareció a él. Sí, aleluya. Amén. Mira, hermano, rechazando todas esas riquezas, todos los botines, todo lo que esos reyes de Sodoma y Gomorra le dijeron a Abraham que se lo llevara, apareciéndosele Melquisedec, Gloria a Dios. rey de Salem, sacerdote de Dios, Amén. para suministrar entonces por adelantado los elementos de la comunión. Aleluya. Le dio pan y le dio vino. Correcto. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Quién es el que pelea tu batalla? ¿Quién entregó los enemigos a quién? Dios se los entregó como pan. Aunque el diablo se levante como río, el Señor levantará bandera contra él. Aunque los 200 millones de demonios malos que antes ya estaban, están apuntando contra ti y contra mí, Correcto, sí, señor. y vienen como ríos a diferentes partes, el Señor levanta bandera contra él. Cristo bello. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, mire, es que la bendición de Dios es tan grande. Mire cómo iba creciendo la bendición en Abraham. Por fin, desde que hubo entonces la separación de Lot, el Señor empezó a entregarle a cántaros a manos llenas todo lo que había prometido, porque eso fue lo que Dios le demandó a él, que se separara de toda la incredulidad, Correcto. sí, que señor. hiciera separación. Entonces se le aparece Melquisedec. ¿Quién es el Melquisedec? La teofanía de Jesucristo.
Aleluya. Gloria a Dios. Y saca pan y vino y se lo da. Señor, Se da cuenta que él le da eso a Abraham, pero él no come. Correcto. ¿Quién tomó el pan y el vino? Abraham. Amén. Pero usted ve que Melquisedec no compartió con él. No, Señor. ¿Por qué? Porque una teofanía no come. Aleluya. ¿Sí o no? Correcto. Y el profeta dice que Melquisedec era la teofanía de la teofanía. Dios, mi Cristo bello. En ese cuerpo se le apareció en la forma de Melquisedec, Amén, Señor. que era la teofanía de Jesús allá. Correcto. En el principio. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque antes de que existiese Génesis 1:1, ya Jesucristo existía. Correcto, amén. Así es, correcto, mi Cristo. Amén, Señor. Gloria a El Dios. Espíritu eterno del Altísimo salió en Logos. Amén. El Logos, la palabra Amén. que formó esa teofanía Correcto. en el cuerpo de Dios. Amén. Gloria a En el Dios. cuerpo palabra, porque Dios no existe sin una teofanía. Correcto, Y amén, cuando el amén. lobo sale, el profeta dice como un niño que empieza a jugar, si lo ha leído, por aquí y por allá. Y ese era el Hijo de Dios Todopoderoso. Señor, correcto. Aleluya. Amén. Y esa teofanía es un hombre en un cuerpo. Aleluya. Pero que no come, que no se cansa, que no tiene necesidad de dormir. Oh, bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Se lo Dios. pruebo por la escritura. Mira cómo va creciendo la fe de Abraham. La experiencia con Dios. Mira cómo la palabra se le empieza a manifestar. Se le empieza a revelar. Porque él está cumpliendo entonces lo que Dios le dijo a él Correcto. que tenía que hacer. A medida que usted y yo obedezcamos a Dios, Él nos bendecirá más. Amén, mi Cristo bello. A medida que tomamos la decisión de apartarnos de aquello que nos aparta de Él, Él nos bendecirá más. Te da bendiciones terrenales y espirituales. Aleluya. Te da experiencias sobrenaturales con Dios. Correcto. Como en esa oportunidad después de la derrota de los 4 reyes, que Abraham los derrotó, porque el Señor los entregó en su mano, él empezó a tener esa experiencia con Dios. Correcto. Y el Señor Dios Todopoderoso le dio una bendición espiritual y a Abraham le dio algo natural. Le dio los diezmos de todo. Cristo bueno. Aleluya. Aleluya. Hasta en eso, hermano, si a usted se le revela y usted empieza a obedecer a Dios, usted va a ver cómo las ventanas de los cielos se abren. Correcto. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay algunos que tropiezan con diezmos, tropiezan con las ofrendas, tropiezan con la primicia. Fernando. Y la fuente de los cielos está cerrada. Sí, señor. Correcto. Aleluya, pero cuando usted y yo ponemos eso por obra, por práctica, la ventana de los cielos se abierta. Y el Señor vacía bendición hasta que sobreabunda. Amén. Nuestro padre Abraham, ¿cuántos son simiente real? No natural. Que Ismael fue simiente natural. Isaac fue simiente natural. Pero Jesucristo es la simiente real. Que Abraham y nosotros descendemos de él. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dije que le iba a leer la escritura aquí. Y fíjense una cosa, se va la electricidad. Y yo no sé cómo hace esa gente para poner esa música. Porque tienen planta eléctrica, ¿verdad? Nosotros pues estamos muy ya cerca de comprar nuestra planta eléctrica. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Te lo dije que se lo iba a leer, ¿verdad que sí? Porque en el libro de Colosenses, el capítulo 1, el versículo 15, Sí. Amén. si lo tiene, Amén. yo sé que no hay mucha luz por ahí, pero dice así: Él es la imagen del Dios invisible, Amén. y en Jesucristo, Él es el primogénito de toda creación, Amén. porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Oiga, y Él es antes de todas las cosas. Antes, Él es antes de Génesis 1. Él es antes de eso. Por eso que Juan capítulo 1, como dice, en el principio era el verbo, la palabra. Aleluya. Y el verbo, la teofanía, era con Dios. Pero esa teofanía era Dios. Y esa teofanía fue hecha carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Así que Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Melquisedec era la teofanía de Jesús. Melquisedec era el cuerpo palabra que antes de que hubiese un principio existía. ¿Sí lo entiende? ¿Está claro? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ya se lo probé por la Biblia. Esto lo hemos predicado en otras ocasiones, pero que aquí encaja en este mensaje. Aleluya. El mensaje dice, cuando Jesús fue manifestado en el Antiguo Testamento en una teofanía, en la persona de Melquisedec, no un sacerdocio, sino la persona, el hombre. ¿Ven? Porque este hombre todavía no había nacido, pero él estaba en una teofanía. Correcto. Así que él no tenía padre ni madre. Él era el Dios mismo. Correcto. Aleluya. Amén. Amén. Así que no podía ser un cuerpo de carne, porque un cuerpo de carne tiene principio. Sí, Señor, correcto. Y este hombre que se le aparece a Abraham no tenía principio ni tenía fin. Correcto. No tenía principio de días. Correcto. Amén. Así que no había nacido en tiempo. Amén. Viene de la eternidad, Correcto. antes de que hubiese tiempo. Y el único ser que es eterno sin tiempo es Dios. ¡Dios, mi Cristo! Bello. Amén. Así que Melquisedec era el Dios mismo, el Dios de la gloria. Correcto. Aleluya. Así que él no tenía padre ni madre, era Melquisedec. No tenía principio de día o fin de vida. El mensaje dice, era Jesús en una teofanía. Correcto. ¿Qué es una teofanía? Un cuerpo. Correcto, sí, Señor. Un cuerpo. Así. Señor. Pero que nosotros en estos cuerpos naturales no podemos ver. Señor. Pero las teofanías tocan, Amén. se abrazan. Sí. La experiencia del profeta en la sexta dimensión. Correcto. Ellos están en una teofanía, un cuerpo palabra. Y ellos hablaban, ¿sí o no? Señor, Se correcto. abrazaban, se comunicaban. Correcto. Amén. Amén. Pero sin pecado, Amén. Señor. sin sensaciones de este mundo. Gloria a Dios. Porque ese cuerpo no tiene nada que ver con los cuerpos que tenemos ahora. Amén. Correcto. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Es un cuerpo santo. Amén. En el cuerpo que el Señor le dijo a sus discípulos en Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas. Gloria a Dios. Aleluya. Tú y yo tenemos nuestra teofanía. Amén. Amén. Gracias, Señor. Porque si esta casa terrestre es nuestra habitación, si te deshiciere tenemos otra, hecha por Dios, Amén. Gloria a Dios. el cuerpo palabra. Pero para que usted y yo tengamos ese cuerpo palabra, tuvimos que estar primero con Él aquí en su pensamiento. Amén. Correcto, sí, Señor. Si tú y yo no estuvimos con Él aquí en el principio, en su mente no tendremos ese cuerpo. Correcto, así es. Pero si tú tienes la capacidad de creer esta palabra, es porque tienes una teofanía Amén. que está esperando por ti. Amén. Amén. Cuando salgamos, Gloria a Dios. Gloria a Dios. bendito sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Eso que leí está escrito en el misterio. Cristo es revelado en su propia palabra.
En el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Dice, oiga, Aleluya. dice San Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio, pero antes él era eterno, lo que estamos hablando. Amén. En el principio era el verbo, y cuando el tiempo comenzó, era palabra. Pero antes de que fuera palabra, era atributo, un pensamiento, entonces fue expresado. La expresión del verbo. Ahora estamos llegando a donde está este Melquisedec. Esa es esta persona misteriosa. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Y el verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Dice, retengan eso allí. Aleluya. Su primer ser era espíritu, Dios, sobrenatural. Muy bien, el gran eterno. Amén. Segundo, él comenzó a formarse hacia carne, hacia una teofanía, Aleluya. llamada cuerpo palabra. En ese entonces, en el estado en que él estaba cuando se encontró con Abraham, Correcto. en ese cuerpo, Señor. y se llamaba Melquisedec. Amén. Amén. Él estaba en la forma de teofanía. Sí, Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué experiencia la de Abraham, ¿verdad? Señor. ¿Se está dando usted cuenta de que sí vale la pena separarse de toda incredulidad? Correctamente, Señor. Que cuando Dios llama, cuando Dios te llama, a lo que Él llamó también justificó, y a lo que justificó, a esto también santificó, y a lo que santificó, a esto también glorificó. Si Dios te llamó, Amén, amén. ¿en cuál de esos pasos vamos caminando? Correcto. Hermano, debemos hacer una separación total. Amén. Si Dios nos ha llamado, ¿cuánto ha llamado Dios? Gloria a Dios. ¿Usted está aquí por qué? Porque Dios te llamó Correcto, Señor. para que camines con Él, Gloria a Dios. para que camines en su presencia. Amén. Aleluya. Y cuando Abraham logró separarse de todo, yo creo que el Señor lo ayudó muchísimo, ¿verdad que Sí, sí? Señor. Porque después que su papá muere es que él sale hacia Canaán. Y a raíz de los pleitos de los pastores que viene la separación con Lot, Así es. Señor. Él nos ayuda en nuestra debilidad, Amén. Aleluya. para que nosotros podamos avanzar Amén. y caminar con Él, porque Gloria a Dios. Él dio un decreto sobre ti y sobre mí. Él hizo un pacto contigo y conmigo como lo hizo con Abraham, pero ese pacto fue incondicional. Correcto. Con Adán fue con condiciones, pero con Abraham fue sin condiciones. Y con nosotros también es sin condiciones, porque Él nos llamó a que caminemos con Él. Déjeme avanzar aquí en el mensaje. Amén. Amén. Oh, ayúdanos, Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por eso que en el principio, en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Correcto. Amén. Aleluya, que creó Él un cuerpo palabra. Amén. Hizo una teofanía. Amén. Hizo la teofanía de Adán también, conforme al cuerpo de Jesús. La teofanía de las teofanías. Aleluya. Amén. Y el profeta dice en algunos mensajes que esa teofanía se paseaba por el huerto del Edén. Sí, Señor. Correcto. Pero era una teofanía, no podía labrar el huerto, no lo podía trabajar. Correcto. Amén. Por eso que conseguimos en Génesis capítulo 2, creo que el versículo 7, y formó Dios al hombre Correcto. del polvo de la tierra. Amén, Señor. Y tomó entonces y lo metió allí en ese cuerpo. Y le dio entonces los 5 sentidos físicos. Entonces podía trabajar la tierra, la podía labrar. Ahora sí podía comer. Correcto. Aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Gracias. No es que Dios creó al hombre 2 veces, no. Lo hizo al principio, lo creó. Amén. Amén. Y en el segundo capítulo de Génesis lo formó. Amén. Correcto. El cuerpo de la tierra donde él iba a entrar. Amén. Señor. Correcto. Amén. Que eso fue lo que pasó. Es que si nos vamos por aquí, Señor. en Génesis 18, cuando Elohim se le aparece a Abraham en el capítulo 18, simplemente todo Melquisedec se metió en una casa de barro. Amén. Como un hombre ahora, porque ese sí comió, Así es. Amén. bebió y compartió. Correcto. Lo que Dios está haciendo con nosotros es maravilloso. Amén. Amén. Así como lo hizo con Abraham. Aleluya. Y después de todas estas cosas,
Vino palabra de Jehová a Abraham en visión de noche y le dijo: no temas. ¿Cómo iba a temer ahora? Si venía de una victoria que nunca se había visto, hermano, de una conquista poderosa, porque el Señor a la cual él estaba obedeciendo y estaba caminando por el llamado que le hizo, aleluya, le entregó una victoria tremenda, le entregó a sus enemigos en sus manos. Y después que todo eso pasó, y después que Melquisedec le dio pan y vino, aleluya, que él pudo ver a un ser celestial allí, entregarle la bendición, el Señor le dice a Abraham: yo soy tu escudo. Aleluya. ¿Y para qué un escudo? ¿Para qué? Para protegerse. Aleluya. Pero usted y yo no andamos en la calle así, no. Él es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. Abraham me está obedeciendo ahora. Yo soy tu escudo. Señor. Mostraste misericordia por tu hermano caído y fuiste en busca de él. Aleluya. Demostraste que tienes mi corazón. Aleluya. Porque cuando la raza estaba perdida por el pecado, en Génesis capítulo 3, dice el profeta que el corazón de Dios sangró. Y dijo: esto no se puede quedar así. Un día yo mismo descenderé y pagaré el precio por este pecado. Y nuevamente los atraeré a mí mismo. Aleluya. Amén. Aleluya. Vean lo maravilloso, hermano, Amén, amén. que es separarse de todas las cosas. Señor, correcto. De la incredulidad, de lo que nos aparta de Él, porque Él te ha llamado. Cuando logremos hacer todo eso completamente Aleluya. y obedecer a Dios, porque es imposible, mire, hermano, yo sé que yo lo puedo decir por mi experiencia, pero usted también por la suya. Es imposible poder servir a Dios y seguirle sin abandonarlo todo, Tremendo. sin dejarlo, sin separarse. Por eso que tanto usted luchó. Pero si eso por tanto que yo luché me aparta de Él y me lleva a incredulidad, ¿qué voy a hacer? Tengo que dejarlo. Amén. Correcto, sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Hermano, pero si lo dejo, entonces, ¿de qué voy a vivir? Tremendo. ¿De qué voy a comer? Como hablan aquí, comer. ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a subsistir, hermano? Aleluya. Yo soy Jehová tu proveedor. Aleluya. Dice: yo soy el que sustento. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Usted tuvo que hacerlo, yo lo tuve que hacer. Ustedes conocen ese testimonio que yo les he contado tantas veces. Quizás algunos no. Como el Señor me sacó de la industria petrolera. El hermano Ronnie con 20 años, el mejor prospecto. Es la verdad, no es mentira. Entrando a esa empresa, no era malo porque fui a renunciar después que Dios trabajó conmigo y me dijeron que no me podía ir. Ganando bastantes dólares diario. Los bonitos. Tremendo. No estos bonitos que da esta gente, no, eso no sirve. Es poquitico, no. Los bonos, hermanos, eran buenos, hermano. Con 20 años, imagínense. Aleluya. Pero eso me estaba separando, no de la incredulidad, sino del Señor. Amén. Porque después que usted se aparta un tiempo, y se aparta de los cultos, se aparta del compañerismo, y tiene comunión solamente con inconversos, sea por trabajo, sea lo que sea, usted se está enfriando, hermano. Correcto, sí. Es que a mí me pasó. Día y noche andando con una cuerda de mundano, Tremendo. por Amén. trabajo, de diferentes nacionalidades, de Estados Unidos, de Brasil, de Egipto, de México, de Argentina, de todas partes, con tantas cosas. Tremendo. Metido uno con toda esa en esa cueva, hermano. Aleluya. Hasta que un día el Señor me tomó. Yo estaba durmiendo en una camita arriba en el tráiler y estaba haciendo guardia con el mexicano de noche. Y el Señor algo me tomó y me suspendió un poquito en el aire. Claro, yo estoy delante de esta palabra.
que no estoy mintiendo. Amén, Señor. Me suspendió un poquito en el aire y me dejó caer así. Y cuando yo caí, hermano, me desperté, pero con una angustia, una cosa terrible. Y cuando abrí mis ojotes, es como si yo viese una fuente literal que venía hacia mí de versículo de palabra, de versículo de palabra, de versículo de palabra. Y parecía que escuchaba el consejo de mi pastor que me decía: muchos jóvenes mientras estudian, ellos son fieles, pero después que consiguen un trabajo no se le ve más la cara. Tremendo. Y yo tenía como, yo había estado en un pozo 21 días y fui a la casa como 2 días y me regresé, tenía como 3 días en este, y eran como 40 y 50 días en ese pozo, día y noche. Con razón, hermano. Y sin gastar ni medio. ¿Y cómo fue? Si no te da chance. Correcto. Y eso empezó a trabajar en mi corazón, hermano. Hasta que pasaron 2 días. No me pregunté por qué, pero yo no podía comer. Ya no podía tomar ni agua. Eso era increíble. Y después de esa experiencia me venían sobresaltos y sobresaltos y sobresaltos, y era como mitad de noviembre, por ahí más o menos. Y yo le pregunto al que estaba trabajando conmigo: fulano, ¿será que cuándo vas para México, chico? Entonces me dice: bueno, si Alejandro, que era el gerente, ojalá que me deje ir para Navidad o fin de año, pues, para recibir el año nuevo con mi familia. Y yo me rascaba la cabeza y decía: o sea, estaba hablando de 1 mes y pico. Y este está tan tranquilo ahí, porque él en sus tiempos libres se ponía a leer un libro así como este grueso. Y porque estábamos selva adentro en ese pozo, haciendo un trabajo a la ExxonMobil. Y ese tan tranquilo, y yo me decía a mí mismo: pero bueno, si yo estoy en mi país. Yo me lo decía. Este que viene de México está tan tranquilo. Yo todavía estoy en mi país. Tengo que estar más tranquilo. Voy a descansar. Descansar, hermano. Eso me venía un desasosiego, un sobresalto, una cosa, hasta que no aguanté más. Y sin hacer mucha bulla me metí allá en el... Es que Dios llama, ¿verdad que Dios llama? Amén. Estamos hablando de un llamamiento. Amén, Señor. Aleluya, que eso nos demanda una separación de todo aquello que nos aparta del Señor. Correcto, sí, señor. Y hasta que logré y me metí en un bañito por allá y bajé la tapa de la poseta y me arrodillé ahí. Y yo dije: Señor Jesús, yo sé que es usted. Yo sé que usted entonces no me quiere aquí. Y por tanto que había estudiado y había luchado, había entrado a una empresa, hermano, que para muchos era un sueño entrar. Un sueño entrar. Los trabajadores allí con 5 o 10 años tenían 3, 4 carros, casas por aquí, casas en el exterior también, porque es una de las que mejores pagan a nivel mundial. Sí. Yo tenía un primo que era superintendente en PDVSA y me dijo: no, Rolmi, ese es mucho mejor, quédate ahí. Bueno, le pregunté a mi pastor, porque en ese tiempo me llamó PDVSA y me llamó, las 2 empresas me llamaron al mismo tiempo: mire, pastor, ¿qué piensa usted? ¿Con cuál empresa me voy? No, vete con esa, que es mejor. Pues lumbre, en el que yo estuve. Pero acuérdense que los pastores somos hombres. Sí. Correcto. Hay algunos que ponen la confianza en el pastor y lo que el pastor diga, y si me ven que camine así, lo que mi pastorcito diga, es lo que yo siempre hago. Ajá. Tremendo. Busque usted la dirección de Dios para su vida. Amén. No, con esto estoy diciendo que mi pastor no lo puso Dios, ni Dios ora con él. Claro que sí. Pero Dios permite que ellos se equivoquen, que uno se equivoque, para que usted quite la mirada. Correcto. Quítese en su mente esa imagen de que el pastor es el pastor. Tremendo. Que el pastor sí, porque es mi pastor. Y él no se pone bravo, él no comete errores. ¡Ja! Siga creyendo eso. Sí, Señor. Amén. Tremendo. Mejor dicho, nunca crea eso. Amén. Amén. El único que no comete errores ni falla es Jesucristo. Hermano, y me sacaron de emergencia de ese lugar y en 2 días me puse así, como un ganchito. Me dio una enfermedad que llaman hepatitis.
Tremendo. Éramos como 9 que estábamos allí, entre nosotros y otra empresa, y comíamos lo mismo, nos llevaban la comida todos los días, y el único que se enfermó fui yo, los demás no. Me dio hepatitis A. Y el supervisor me dijo, no, mañana te viene Romy, eso tiene un malestar ahí. Y yo no se lo dije a él, pero dije dentro de mí, yo para acá no vuelvo más. Yo para acá no vuelvo más. Y así fue. De todas maneras, por enfermedad tuve como 30 días en reposo porque el hígado se pone. Sí, correcto. 30 días acostado mirando para el techo, hermano. En reposo. Mi mamá dice que cuando yo crucé la puerta de la casa, lo que pasa es que ella es fuerte. Ella dijo, hijo, cuando yo te vi, me provocó ponerme a llorar porque parecía un muerto en vida. Hermano, con 2 días. Póngale 3 días. Aleluya. Gloria. Pero yo estoy feliz de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Y de que Él me llamó así como te llamó a ti. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y desde ese día hasta hoy nunca tuve un trabajo, hermano. Fijo, más nunca. Amén, amén. Me llamaban loco, me llamaban desquiciado. Que me iban a sacar, aunque usted no lo crea. Ocurrió así. ¿Se acuerdan de eso? Joven prospecto número 1 de empresa petrolera renunció para ponerse a vender Nestí en la calle. Y eso fue lo que sucedió. Amén. Ay, Señor. Aleluya. Pero por eso es que tenemos que abandonarlo todo. Gloria a Dios. El Correcto. diablo no nos va a quitar la bendición. Gloria a Dios. Vamos a pelear por la bendición de nosotros. No haya electricidad, haya calor, haya bulla, pero más por el poder de Dios. Aleluya. Dios demanda una separación. De todas las cosas. Imagínese que después por esa experiencia hasta se le aparezca la teofanía de Dios a usted. Como pasó con Abraham, como pasa con sus hijos, cuando Él le da su bendición. Y el Señor le dijo a Abraham, entonces mira Abraham, desde ahora en adelante yo soy tu escudo. Correcto. Y tu galardón será sobremaneramente grande. Gloria a Dios. Aleluya, eso usted lo consigue en Génesis 15. Y él le dice, Señor, pero yo no tengo hijos. Aleluya. Me va a heredar entonces el que nació en mi casa. Y usted sabe lo que el Señor y él conversan allí. Y le dijo, lo llevó afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si la puedes contar. Y él dijo, así será tu descendencia. Gloria a Dios. Así será. Amén. Y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Gloria a Dios. ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. Gloria a Dios. Y a la gloria a mi Y cuando tú Cristo. te arrepientes de corazón y eres justificado por Dios, ¿qué sucede? Que Él más nunca se acuerda Correcto. Gracias, Señor. de tus pecados y los míos. El acusador es el que viene a decirte todo el tiempo, mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste hace 40 años, imagínese usted. Sí, Señor. Lo que hiciste hace 5 años, lo que hiciste ayer. Pero si tú te arrepentiste, Amén. Dios no se acuerda. Amén. Correcto. No se acuerda. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y en la noche usted va a orar al Señor, Señor, perdóname. ¿Pero de qué? Señor, pero ¿de qué me estás hablando? Aleluya. Señor, que yo nunca hiciste eso. No, yo no me acuerdo. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Dios es el que justifica. Aleluya. ¿Quién condenará a los elegidos de Dios? A lo que Él llamó. Gracias, Señor. Porque yo los he llamado con un pacto incondicional. Con un pacto incondicional. Y después que el Señor le dice, ya vamos a terminar. Oye el Señor. Después que el Señor le dice a Abraham que él sería su escudo, Sí, Señor.
Amén. Él le da una señal. ¿Y qué señal, Señor, entonces tú me darás? Aleluya. ¿Y en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años. Aleluya. Recuerden que 3 es perfección. Una tórtola también y un palomino de 3 años y 3 animales. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Pero oiga esto, versículo 12. Amén. Yo me voy a quedar hoy sin voz, pero con la bendición de Dios. Que cada vez que predico sin electricidad, la garganta vuelve. Aleluya. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y es aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. La palabra sobrecoger significa que no lo puedes evitar. Le vino un sueño profundo. Aleluya. Y Abraham se queda dormido. Correcto, amén. Aleluya. Entonces Jehová dijo a Abraham, siguió hablando con un hombre que está dormido. Una de las cosas que nuestro hermano predicaba en estos días, que es la verdad, que para hacer un pacto se necesitan 2. El que dé el pacto y el que lo acepta. Correcto. Y si a mí me parece bien, yo lo acepto. ¿Qué fue lo que sucedió con Dios y Adán? Él le dijo, te bendeciré, pero el día, bueno, está bien, Señor, yo acepto eso. Y el día que Adán rompió ese pacto, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó la promesa. Pero en esta ocasión, Dios está haciendo un pacto con un hombre que está dormido. O sea que sin condiciones. Dios hablándole una palabra a él. Pero no le estaba escuchando, le estaba dormido. Eso tú lo puedes entender en esta hora. Para que haya condiciones tienen que ser 2. Pero sin condición, una sola persona lo puede hacer. Es como que usted diga, yo le voy a dar a hermano Ron mi casa. Hermano, esto es tuyo, un ejemplo. No, pero esto es tuyo. Yo te lo doy. Hermano, pero yo no lo veo, no, yo no sé, eso es tuyo. Amén. ¿Sí lo entiende? Aleluya. Gloria al Señor. Y le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años en Egipto, usted sabe. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz. Correcto. Y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día, aquí dice la escritura, hizo Jehová un pacto con Abraham. No Abraham con Jehová, lo hizo con él. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y usted sabe toda la tierra de los cananeos, Eneos, Ebuseos, Eteos, Fereceos, de los refaítas, los amorreos, los gergeseos, aleluya, y todos ellos. Gloria a Dios. Le dio un pacto incondicional. Amén. Porque él aún le mintió a Faraón. Y él le dijo a Faraón, él es mi profeta, se lo dijo a Abimelech también más adelante. Correcto. Y él orará por ti. Anda él, pero bueno, ¿cómo él va a ser un profeta y a la vez diciendo cosas a medias? Porque si Abraham mintió y también más adelante toma Agar. Amén. Teniendo el hijo con otra mujer, un hijo. ¿Por qué no rompe el pacto? Porque era un pacto incondicional. Correcto.
Correcto. Y será que si tú y yo, hermanos, será que cometeremos fallas y errores. Sí las cometeremos. Pero yo estoy seguro que si somos sinceros de corazón Amén. y le amamos y le servimos a Dios con todo lo que está en nosotros, con el deseo de ser mejores cristianos, llegaremos a la gloria un día de hoy. Gloria a Dios. Que no es por lo que tú y yo pudimos hacer, es por lo que Él ha hecho ya. Amén. Correcto. Y que el Señor hizo un pacto a favor tuyo y mío. Gloria a Dios. Y juró por Él mismo. Correcto. Y no hay nadie más grande que Él. Señor. Que Dios me lo bendiga. Amén. Que el Señor me lo guarde. Gloria a Dios. Gracias. Más adelante seguiremos con este tema. Vamos, que Dios me lo bendiga. Estamos de pie. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No la puedo. Qué tremendo, que Dios los ayude, que Dios los bendiga. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuánto le pueden dar la gloria a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Cristo bello. ¿Cuánto pueden bendecir el nombre del Señor?